Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 9. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí y hemos estado estudiando el Dios de bendición sobre la serie en el libro de Génesis. Y voy a leer capítulo 9. Esta serie es sobre los primeros 11 capítulos del Génesis y vamos a hacer una pausa cuando lleguemos al capítulo 11, lo cual estamos bastante cerca. Y vamos a entrar posiblemente en otros temas, otras series. Así que el Dios de bendición desde capítulo 1 hasta el capítulo 11. Capítulo 9 vemos al Dios hacedor de pactos. Y leo para ustedes capítulo 9 desde la nueva versión de las Américas. Y la palabra de Dios dice así. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Y el temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo le doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes y de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuentas. Cualquier animal y cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. También Dios dijo: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido en toda carne para que esté sobre la tierra. Y esta es la palabra de Dios y vamos a crecer en el marco de las verdades que están aquí presentes, mis hermanos. Oremos. Padre, en esta mañana ponemos en tus manos las distintas verdades, Señor, que están aquí en tu palabra. Por favor, guíanos. Guíanos a entenderlas, a aplicarlas, Padre, que impacten nuestro ser completo para tu gloria, Señor. Que sea tu propósito hecho en esta mañana y que seamos edificados, que podamos ser instruidos en esta mañana, corregidos si es del caso con tu palabra,
pero en especial, Padre, preparados para vivir de manera dependiente para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Saben, hemos estudiado a Dios como el Dios de bendición, el creador todopoderoso de todo lo que existe. Al mismo tiempo hemos estudiado cómo fuimos creados a su imagen para reflejarle. El pecado entró y entró porque los hombres, los seres humanos, se declararon independientes de Dios para establecer lo que es bueno de lo malo. Y así entró el pecado al mundo y lo dominó y lo afectó todo. Pero el Dios en el que hemos creído es un Dios de gracia. Lo hemos estudiado también. Cómo tuvo gracia. Su gracia no tiene fin. Y la gracia de Dios la vemos desplegándose historia tras historia. Por ende, los seres humanos en ese tiempo y en este tiempo también tienen esperanza. En esa gracia que nunca se detiene, que nunca deja de desplegarse de Dios por todos los seres humanos. Vemos la gracia general de Dios llegando a todo país, en toda generación, a todas las personas. Luego hemos visto cómo Dios se duele ante el pecado del hombre. Y hemos estudiado cómo el Dios Todopoderoso se quiebra ante el pecado del hombre. Y hemos estudiado también uno de sus atributos, que es justo y que ha pasado juicio sobre el pecado del hombre. Y lo hace de manera perfecta y de manera santa. Y emitió pena, una penalidad por el pecado del hombre, la muerte. Y vemos en la historia del arca, en la historia del diluvio, cómo la pena sobre la muerte establecida por el juez justo fue castigada a la humanidad que corrompía la imagen de Dios ante el mundo y fueron borrados de la faz de la tierra. Vimos también, hemos estudiado a Dios como un rescatador soberano, uno que se involucra para que la humanidad tenga esperanza y salvó a los del arca, los instruyó a construirla, les anunció el juicio que venía. Y los del arca, por gracia, tuvieron fe, entraron en el arca y los sostuvo, porque también Él es un rescatador fiel. Y los mantuvo y los sostuvo durante el diluvio. Y luego los dejó salir, los llevó a puerto firme, a un lugar donde puede haber un nuevo comienzo. Y lo vimos a esa familia salir por esa puerta del arca completamente renovados, sabiendo que fueron salvados por gracia. Probados durante esos 40 días de enorme tormenta y de muerte alrededor. Y salieron y dice que lo primero que hacen es construir un altar, presentar sacrificios para que Dios los perdone, porque saben que no se lo merecían el haber sido perdonados. Y dan un culto de adoración a Dios en ese momento, y dice el texto que Dios vio eso de manera agradable, y dice que fue como aroma agradable. Los animales sacrificados, muertos, no. El corazón de Noé y de su familia, arrepentidos por su pecado y dispuestos a hacerlo todo para alabar a Dios, para vivirlo en ese nuevo comienzo de una manera diferente. Pues ahora la historia del diluvio se termina hoy. La próxima sección la veremos del capítulo 9, la veremos el próximo domingo, pero ya no está hablando del diluvio per se, ahora está hablando de lo que empieza a ser la familia de Noé. Entonces hoy termina con una última idea sobre nuestro Señor, sobre Dios, sobre cómo Él es y que es un hacedor de pactos. Y la idea primaria hoy es animarnos a usted y a mí, recordándonos cómo Dios es. Él es un Dios de pacto. Voy a describir en lo que es el concepto de pacto, lo voy a mostrar cómo lo desarrolla allí, pero también voy a traerlos a la idea del nuevo pacto, que es que en Cristo está latente y hoy provisto para todo aquel que cree en Cristo. Y los voy a unir para que podamos aprender, salir de aquí instruidos y animados sobre lo que es el pacto, por qué Dios establece pactos y cuál es el pacto que está latente hoy junto con el de Noé a disposición de todos los seres humanos. Dicho eso,
mis hermanos y mis hermanas, quiero llevarlos a retomar la historia que les conté la semana anterior. Si estuvieron aquí presentes, les conté sobre un evento que sucedió en mi vida que me puso en una posición de estar a punto de perderla, ahogándome. Y cómo el Señor me rescató de esa situación. Estaba en un bote, explotó el mástil, el bote se empezó a hundir porque la vela cayó al agua y siendo hundida por la corriente, y el bote empezó a volcarse. Como en una reacción, dos personas salimos a tratar de cortar las velas que estaban sumergidas, pero de pronto nos encontramos en una posición de completo peligro, a punto de ahogarnos. Y el Señor envió de la nada a este pescador que nos rescató a los dos, cortó las velas y puso el bote en una posición segura. Ahora déjenme contarles qué pasó en los siguientes 50 minutos mientras fuimos remolcados y llevados hasta el puerto donde estaríamos completamente seguros. Y es estar allí en la parte superior del bote, escuchando al capitán, a esa familia, una familia cristiana, a sus hijos, sus hijas, todos nosotros hablando de lo que Dios nos salvó, de cómo Dios nos había rescatado, cómo estuvimos en peligro latente y cómo Dios nos rescató, y lo agradecidos que podíamos estar porque de su gracia nos rescató. Pero esa familia fue la primera familia cristiana que me habló sobre el Evangelio. Y ahí mismo ellos hablaban sobre Cristo, cómo eso nos recordaba también el rescate que habíamos recibido en Cristo Jesús. Y lo agradecíamos y cómo vivir después de ese evento, cómo vivir más agradecidos. Saben, algo que aprendí es que yo daba por sentido que respiro por la gracia de Dios. Damos por sentado de que nos movemos y vivimos y existimos, y no es un regalo de gracia del cual estar agradecidos día con día. Ahora, esas personas del arca salieron con esa actitud, fueron recordados de lo vulnerables que son, de lo dependientes que son. Y Dios los trae ahora a un reconocimiento de que si bien fueron diseñados para vivir de manera dependiente, ahora lo quieren hacer con todo su ser. Porque han sido recordados que han sido rescatados por gracia y que Dios los ama y los ha traído a un nuevo comienzo. Saben, creo que en Cristo, como les mencioné la semana anterior, igual en Cristo somos traídos a un nuevo comienzo. Uno donde ahora somos habilitados a vivir de manera dependiente, adorarle para reflejarle en todo lo que hacemos para su gloria. Mientras el Señor Jesucristo regrese o nos lleve a usted y a mí a casa. Amén. Esa es la realidad del creyente. Para eso se reúne la iglesia y vive la iglesia, para vivir esa realidad juntos. Pero ahora tenemos una nueva conversación entre Dios y Noé y su familia. Y lo primero que vemos allí es esta conversación donde dice en el versículo 1 que Dios los bendijo. Era una nueva comunidad. Hijos, esposas, Noé y su esposa. Una nueva comunidad en una creación limpia de la imagen corrompida de Dios en los seres humanos. Ahora usted y yo sabemos que el problema del ser humano no está en lo que hace, está en el corazón que mueve las cosas que hace. Entonces el pecado va a volver a salir en esa familia y lo vamos a ver la próxima semana. Pero aquí lo que empezamos a ver es cómo Dios los bendice. ¿Se acuerdan lo que habíamos aprendido? ¿Qué significaba en el libro de Génesis cuando Él bendice? Bueno, que habilita a hacer su voluntad. Nos han vendido una idea que bendición es solo cosas buenas que vienen en una dirección hacia nosotros, materiales, espirituales. Pero en el texto, en el libro, bendición es capacitar, diseñar, habilitar a un grupo para que puedan caminar de manera agradable a Dios. Y maldición totalmente lo contrario. Quitarle, arrebatarle, incapacitar a alguien para que pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahora ese segundo concepto lo vamos a ir viendo en otras historias y lo vamos a desarrollar.
Dios no pone a hacer a nadie lo que no ya haya decidido hacer. ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan de Faraón? Decidido a desobedecer a Dios. Ya había tomado decisiones de no soltar el pueblo. Ya él había tomado sus decisiones y Dios, basado en su decisión, determina lo que termina haciendo. Judas ya había tomado una decisión en su corazón, ya había decidido qué es lo que iba a hacer y Dios establece y deja que haga lo que ya ha determinado hacer. Entonces, maldición, bendición es algo que tiene que ver con poder practicar la voluntad de Dios. Con ese primer versículo, lo que está recordando Moisés a los israelitas como nación, que a Noé Dios lo volvió a capacitar para vivir de manera dependiente. Entonces el versículo 1 lo que dice es: y Dios los bendijo. Entonces Dios levanta el juicio, la pena del juicio. Ya no va a castigar a la humanidad nomás de la misma manera. Ahora toma ese remanente de la humanidad y los capacita para vivir para su gloria y los bendice. ¿Qué es vivir de manera dependiente? Lo hemos estudiado, déjame recordártelo. Tiene que ver con vivir para reflejarle, vivir para adorarle reflejando su carácter, vivir para servirle reflejando su carácter y reflejar su carácter de manera dependiente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que amamos? Yo voy a reflejar a Dios, pero Dios en su palabra ha descrito cómo se ama, de manera que lo refleja a Él. Entonces vamos a su palabra, dependemos de lo que Él haya dicho es amar, y amamos a otros y a nosotros mismos y a Dios de la manera en la que Él ha revelado Él quiere ser amado o Él quiere que amemos. ¿Tiene sentido? Ser dependientes tiene que ver con hacer las cosas de acorde a como Dios lo ha revelado. Entonces, en nuestra sección tenemos 3 responsabilidades. Para esa familia, esa nueva comunidad, se le dio 3 responsabilidades que serían la manera de ellos de practicar una vida dependiente. La primera responsabilidad que se les da es que esa primera comunidad iban a ser responsables de producir vida. Ahora, estas 3 responsabilidades están activas hoy todavía. Este pacto con Noé dice allí que es con todas las generaciones, para siempre. Quiere decir que usted y yo todavía vivimos bajo el pacto noético, creo que es como se pronuncia. Toda la humanidad vive responsable bajo los beneficios y las promesas del pacto noético. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Producir vida. Dice allí, vuelve a decir lo mismo, los recomisiona. Lo que Adán y a Eva les había pedido, ahora se los pide a ellos. ¿Qué es lo que les pide? Que se multipliquen y que poblen la tierra. Lo dice 2 veces, versículo 1 y versículo 7. Dice que poblen, que lo llenen todo. ¿Con qué? Con la imagen de Dios. Que procreen para mostrar la imagen de Dios por toda la tierra. Porque cada ser humano ha sido creado a su imagen, lo hemos establecido. Y si van a vivir de manera dependiente, van a dar a conocer a Dios por medio de toda la tierra, por medio de cada una de esas personas. No les está diciendo tengan hijos por tener hijos. Les está diciendo los voy a volver a recomisionar a la comisión que tenía Noé y Adán, que no resultó, ahora se las voy a poner a ustedes. Y se las da a ellos. Por ende, ese principio sigue siendo latente hoy. Todo ser humano en la tierra que procrea, o todo ser humano en la tierra, la sociedad toda junta, tiene el mandato de llenar la tierra, de ser fructíferos, de manera que poblen la tierra con la expresión de la imagen de Dios, del carácter de Dios. Y cada ser humano va a ser llamado a cuentas si reflejó o no la imagen de Dios. A eso se le llama pecado. Y toda la humanidad está bajo el juicio del pecado, solo que Dios ya no lo va a castigar como lo castigó con el diluvio. Ahora, ¿qué está esperando Dios? En ese tiempo que regresara, que viniera el Mesías, la promesa de la descendiente de la mujer, el Señor Jesucristo, para que pudiera traer redención y perdón para todo ser humano. Y esa es la promesa que ustedes y yo ya hemos disfrutado por gracia solamente. ¿Tiene sentido?
Entonces, en ese momento nos encontramos en el texto. Bendecidos para producir vida. Saben, mis hermanos, algo que tenemos que, ¿cómo practicar esto hoy? Bueno, el Señor ha provisto a algunos de su pueblo que podamos tener la bendición de tener hijos. Algunos hemos tenido hijos cuando ya fuimos hechos salvos y teniendo la guía del Espíritu Santo. Algunos han sido hechos salvos después de que tuvieron hijos. Entonces, distintas circunstancias hay aquí. Aquí hay hombres y mujeres que tal vez el Señor no les dio la posibilidad o el regalo de tener hijos, y eso no los hace menos o más gozosos o menos o más bendecidos. En cualquiera que sean nuestros casos, aquí tenemos padres de familia que pueden gozarse en sus hijos. Aquí hay posiblemente padres de familia que no necesariamente se pueden gozar en sus hijos por distintas circunstancias. No importa cuál es el caso tuyo, el cual a Dios le importa tremendamente. El hecho es de que tenemos una responsabilidad de llevar a esos hijos a entrenarlos a vivir de manera responsable, de manera que reflejen a Dios. Si tuviéramos un hijo de 3 años, la manera en la que funciona eso es de cierta manera. Si el hijo que tenemos tiene 19 y ya no vive con nosotros, o tiene 25 y ya no está con nosotros, esa dinámica tiene algunos aspectos diferentes, pero la responsabilidad no se suspende. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar esa vida? Bueno, lo primero que podemos hacer frente a ellos y para con ellos es modelarles una vida dependiente. Que lo primero que ellos hagan cuando te ven en la mañana es vivir dependientemente. Lo primero que usted haga, mis hermanos y mis hermanas, al inicio del día, ahí usted declara si usted depende de Dios o no. Una vez estaba en Texas, en una capacitación de pastores, y me tocó de compañero de cuarto un pastor de Rumanía, ¿cómo se dice? Rumanía. Y él decía que el pastor que lo mentoreó a él, su pastor, una vez le dijo, él se llama Igor, y le dijo: Igor, que tus hijos, lo primero que te vean cuando se levantan de la cama es con una Biblia en la mano, o hincados orando, o pasando tiempo con Dios. Si ellos saben que papá y mamá dependen de Dios, entonces ellos van a querer ser como papá o mamá. Si ellos no ven a papá y a mamá hacer algo, ¿por qué van a querer hacer algo? Entonces, ser responsables con entrenar a los nuestros en los caminos de Dios tiene que ser con practicar primero lo que nosotros queremos que ellos terminen haciendo, que se vuelva algo natural de la familia. Si yo quiero que mi hija Isabel sea una mujer de oración, ¿qué tiene ella que ver en mí cuando empiezo el día o cuando lo termino? Si yo quiero que mi hijo David o mi hijo Gabriel sean hombres de iglesia, ¿qué tienen que verme hacer con respecto a la iglesia? Si yo quiero que ellos 3 sean hombres de la palabra de Dios o hijos de la palabra de Dios, lo primero que tienen que poder ver es que yo dependo de ella para establecer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tiene sentido? Es una cuestión de dar modelo, es una cuestión de hacerlo primero. Es una cuestión de, lo primero que pensamos los padres de familia en cuanto a bendecir a nuestros hijos es darles, ¿qué? Provisión material. Lo segundo que pensamos es darles, ¿qué? Educación buena. Nos distraemos por esos dos y dejamos lo más importante a veces afuera. No, ese no es el mejor tesoro que ustedes les pueden dar. El mejor tesoro que ustedes les pueden... Hay personas que no les pueden dar eso a sus hijos. Ni una universidad, ni una educación que ellos soñaron para ellos, o tesoros aquí en la tierra. Pero lo que siempre todo hijo e hija de Dios les pueden dar es un testimonio robusto de una vida que depende solamente de Dios. Y mis hermanos y hermanas, les cuento algo, eso es una vida victoriosa a los ojos de Dios, no lo contrario. Usted le da universidad y usted le da carros y usted le da casas a sus hijos y esos hijos no terminan siguiendo a Dios, no tan exitosa tu vida.
tenemos que ser responsables de producir vida, pero traerla que viva de manera dependiente a Dios. Saben, yo no tengo un matrimonio perfecto con Rebeca. Ni Rebeca es perfecta, ni yo tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos para que mis hijos vean que es un matrimonio imperfecto, pero que depende de Dios? Entonces empezamos a tomar decisiones y hacer cosas de manera que todos los años tenemos objetivos nuevos, todos los años algo pasa que no lo hacemos bien y entonces lo analizamos y trabajamos en pro de eso. ¿Cómo hacemos para que nuestra manera de llevar los hijos puedan ser dirigidos a manejarse de una manera dependiente a Dios? Abuelos, abuelitos y abuelitas aquí presentes. Ese es el mejor regalo que ustedes les pueden dar a sus nietos. Serles modelo, sin pasar por encima de la autoridad de los padres. Cuidado y con el permiso de los padres, para que puedan modelar a Cristo. Algunos abuelitos y abuelitas aquí presentes o en nuestra iglesia entera tienen el rol inclusive de padres o madres de sus nietos. Por alguna razón ahí no están los hijos. Y tienen un gran rol, una preciosa oportunidad de apuntarlos a Cristo, de dirigirlos a Cristo, para que puedan ser dependientes a los ojos de Dios. Bueno, también vidas dependientes, no solamente somos responsables de vivir, de producir vida, pero también de administrar la vida. Mira versículos 2 al 4. Dice que ahora se le otorga al ser humano, a esos primera comunidad que van a tener un nuevo comienzo, Dios les otorga la bendición de poder usar los animales, administrar los animales para poder alimentarse de ellos. ¿Ok? Dice que ya les había dado a administrar todas las hierbas, todos los árboles, toda la creación, pero ahora junta los animales, para que puedan tener los seres humanos, esa nueva comunidad, en ese nuevo comienzo, un rol de señorío sobre la vida animal para que puedan alimentarse. Luego dice que instaura un temor en los animales. Parte del pacto. Dios pone los animales como un temor hacia el hombre, para que el hombre pueda ejercer su autoridad sobre los animales. Eso quiere decir que antes del diluvio la violencia era tal que no había ningún aprecio por la vida. Ni los animales tenían temor por los hombres y los hombres no tenían temor de matarse los unos a los otros o abusar de los animales. Parece que antes del diluvio había como una sed por sangre, una cultura de matar por matar sin ningún respeto por la vida. Ahora lo que Moisés quiere instaurarle a Israel, que el dador de vida, que dio vida a las criaturas, los que lo representamos, tenemos que tener una apreciación por la vida. Apreciar los seres que tienen vida es apreciar al dador de vida. ¿Tiene sentido? No es una cuestión que nos vamos a poner a adorar los animales o a adorar las montañas, no. Pero Dios las creó. Y porque Él es el creador, amamos y valoramos todo lo que Él ha creado, en especial a lo que le ha dado respiro, vida. Entonces, somos responsables de administrar la vida. Ahora, el siguiente versículo dice uno muy importante, el 4. Dice que no se va a tomar la sangre de un animal, no se va a comer un animal mientras esté vivo. Y mira el versículo como lo dice. Ese es el versículo el 2 dice, 9:2, en su mano son entregados. Versículo 3, todo lo que se mueve y tiene vida le será por alimento. Versículo 4, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerá. Yo creo que la idea principal allí es que ni se les ocurra, le está diciendo esa primera comunidad, ni se les ocurra tomar un animal que está vivo y comerlo mientras siga vivo. Las culturas alrededor, las naciones alrededor de Israel tenían como este culto a la vitalidad, a la vida. Y si ellos veían que en un animal hay vida, hacían unos cultos, los vecinos de Israel hacían unos cultos de
arrancarle la sangre al animal mientras todavía late y está vivo y dejarlo en ese sufrimiento y tragarse y tomarse la sangre, como si eso le fuera a traer vitalidad. Y hacían estos cultos ceremoniales de esa manera. La Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia prohíben completamente esa práctica. Eso es brutalidad, digamos, es simplemente no apreciar la vida que Dios le ha dado a los animales. El único sacrificio, como se los he explicado, era en el sentido de un corazón arrepentido trayendo el animal donde se le sacrificaba en pos de algo, pero se expresaba en medio de ese sacrificio un gran aprecio y de respeto, porque es una vida que Dios ha creado, una criatura que Dios ha creado. Entonces allí está hablando de que somos puestos por administradores de la creación, pero debemos de administrar la creación de una manera donde valoramos la vida alrededor, desde los peces en el mar, desde las aves de los cielos, de los animales que utilizamos para obtener alimento, las plantas, toda la creación, la administramos de manera que exprese nuestra dependencia de Dios, nuestra apreciación, porque son regalos de Dios para ser administrados de manera dependiente de Dios. No sé si eso tiene sentido. Buenos administradores, no adoradores de criaturas, solo del Creador, pero administradores correctos, santos de la creación. Claro que tenemos que proteger el ambiente. Ahora, no adoramos el ambiente. Claro que tenemos que proteger los animales, pero no los tratamos como si fueran nuestros hermanos o iguales, no lo son. Ahora, la tercera responsabilidad en nuestra sección es que somos responsables de proteger la vida. Ahora pasa a la sección de cómo ven los seres humanos los unos a los otros en cuanto a la vida. Antes del diluvio se estaban matando. La brutalidad del trato antes del diluvio era tremenda. No había un aprecio por las vidas humanas. No importa la edad, se mataban, y la violencia dice que estaba enorme, y la maldad en el corazón es descrita como tremenda. Saben, hoy esta responsabilidad está latente, está allí activa, de que debemos de proteger la vida. Dios dice a esa primera comunidad, le dice: ya no voy a ejecutar la pena de la condena físicamente, trayendo muerte como lo hice con el diluvio. Lo voy a suspender. ¿Por qué suspender? Porque el juicio está latente, la pena todavía está puesta, viene muerte física para todo ser humano por su pecado. Pero lo que Dios dice es: voy a hacer una pausa, estoy esperando, va a venir la semilla de la mujer, el descendiente de la mujer, que va a traer redención. Mientras tanto, a esta comunidad le dice: tienen que apreciar la vida que acarrea mi imagen, porque es preciada para mí, porque acarrea mi imagen. Por lo tanto, ustedes también tienen que apreciarla. Y les dice: el que tome injustificadamente la vida de otra persona, la va a pagar con su propia vida. Y le dice a esa primera comunidad: ahora ustedes son los responsables de ejecutar la pena física para aquel que tome una vida de manera injustificada. Ahora, ¿cómo sucede con nosotros hoy? Bueno, esa responsabilidad sigue latente. La sociedad civil, las sociedades civiles han tomado la responsabilidad de ejecutar la pena para alguien que injustificadamente tome una vida humana. En ese momento se volvió necesario la ley de Dios para que pudiera consecuencias y límites a los seres humanos en la manera en la que se trataban. Entonces Dios guió a Moisés y estableció la ley para la nación de Israel. Y esa sirve como un gran ejemplo para el resto de naciones de que regular al ser humano es siempre necesario, por el pecado en su corazón. Eso nos describe a usted y a mí un respeto por la ley de Dios y la ley humana. Porque la ley humana ha sido establecida para castigar lo que Dios piensa está mal. Esa fue la responsabilidad que Dios les da a todo líder en todo el mundo.
Romanos establece que aquellos que están en autoridad, Dios los pone para castigar el mal, para defender al débil, para hacer la voluntad de Dios. Hay de ellos si no lo hacen, y darán cuentas cuando no lo hacen. Entonces quiere decir que si nuestra responsabilidad es proteger la vida, si nuestra responsabilidad es ser buenos administradores de la vida, si nuestra responsabilidad es producir vida de manera dependiente a Dios, mis hermanos, ya sabemos cómo escoger nuestros líderes. Con estas 3 responsabilidades, buscando autoridades que castiguen lo que Dios castiga, no lo que Dios no castiga. Traten como malo lo que Dios considera malo, y que no empiecen a tratar como malo lo que Dios considera bueno. Tenemos que escoger nuestros gobernantes y nuestros líderes que vean lo que Dios ve malo y lo castigue de manera que honre a Dios. Porque la ley humana y el gobierno humano se volvió necesario a partir de este momento para regular a los seres humanos. Acarreamos una enorme responsabilidad cuando votamos y elegimos nuestros gobernantes. Y este capítulo nos da una clara guía a cómo escoger en esta área específica a nuestros gobernantes. Hoy ustedes tienen en Europa presidentes dirigiendo a sus ejércitos a asesinar personas, a matarlos injustificadamente. Esos no son líderes que temen a Dios. Esos no son líderes que tomen a Dios. Porque para Dios toda vida humana es sagrada, porque acarrea su imagen. Y en este pacto le dio la responsabilidad a todo ser humano a apreciar la vida y no atreverse a quitarla de manera injustificada, mucho menos para alcanzar propósitos personales que son completamente ajenos a la voluntad de Dios. Bendecidos para vivir de manera dependiente, responsables de producir vida, responsables de administrar la vida, responsables de proteger la vida. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica estas 3 hoy aquí en la iglesia? Si Dios le da valor a la vida, a toda vida, empecemos por la iglesia. La vida de tu hermano, la vida de tu hermana en Cristo, tiene que ser importante para ti, para mí. Tiene que valer, porque para Dios vale. No importa su condición económica, no importa su diferencia de contexto. Ay, es que a mí los ticos no me gustan. Los costarricenses, no, yo es que ese país sí no puede haber nada que interfiera en cómo nosotros damos valor a la vida. Necesitamos utilizar el mismo criterio que Dios utiliza y valorar las personas por cómo Dios las ve, portadores de su imagen, no si nos caen bien, no si nos han tratado bien, no si son nuestros amigos hoy o son nuestros enemigos hoy. Si Dios le da valor a alguien aquí en la iglesia y le da valor porque por el simple hecho que acarrea su imagen, ella tiene que tener enorme valor para ti. Involúcrate en la vida de esa persona. Pastor, pero es que yo no la conozco. Ahí tienes que empezar. Una manera de involucrarnos los unos con los otros es atender a las áreas donde nos podemos conocer los unos a los otros. El próximo sábado tienes una opción de venir y traer gente al desayuno de hombres para que conozcas otros hombres. Lo que Dios te ha dado por vivir puede ser de bendición para otros hombres. Por favor, pon fe en esa invitación, ve y apúntate en esa lista, trae otros hombres para que visiten ese grupo, porque pueda que por la experiencia de estar ahí seas bendecido solamente por conocer un poco más esas otras vidas, a las cuales Dios les da gran valor. Trae invitados para que esas personas puedan conocer a Cristo, escuchar la enseñanza, escuchar las canciones, ver a otros hombres vivir de manera dependiente y sentirse contagiados a querer vivir y tener la misma fe. A las mujeres aquí presentes, por eso diseñamos las reuniones mensuales del grupo, el Ministerio de Mujeres, para que puedas hacer lo mismo. Este es mi consejo, yo que tú no me siento con los mismos todos los días. Siéntate con aquellos que no conoces, porque vas a tener la posibilidad de conocer esa vida que es valiosa frente a Dios, aunque sea muy diferente a ti. Los grupos DNA, los grupos que son los grupos pequeños para reunirnos, es otra posibilidad que tenemos. Eso es otra posibilidad que tenemos para poder
empezar a valorar, depender, apoyar las vidas valiosas a los ojos de Dios de otras personas. Pastor, no hay un grupo pequeño cerca de mi casa, ¿por qué no plantas uno? ¿Por qué no nos sentamos y plantamos uno en tu casa? Cuando hagamos una conferencia de hombres, una conferencia del grupo de mujeres, cuando hagamos reuniones, si nos vamos de paseo, un día de estos vamos a invitar a la comunidad. Vamos a invitar a la comunidad después del servicio, ¿a qué? Nos vamos a ir a comer. Le vamos a decir aquí, hey, vamos a ir a tal parque, pasen a comprar comida y nos vamos y nos quedamos juntos y almorzamos juntos después del servicio. Algunos de ustedes van a decir, ay, pero yo prefiero ir a mi casa. Bueno, está bien, yo lo entiendo. Pero esa es una oportunidad que te vamos a dar. Cuidado, y lo vamos a hacer de manera organizada. Nos juntamos los dos servicios o empezamos nosotros y le enseñamos al primer servicio, lo que sea. Nos juntamos para hacerlo, para conocernos y volvernos más dependientes, para expresar esa apreciación por la vida de los demás. Amén. Entonces espérense que vamos a empezar a hacer cosas que no se hacen desde COVID, porque esta es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que avanzar en cosas para seguir practicando lo que refleja y nos apoya a poder crecer en esa manera. Bendecidos para vivir de manera dependiente, pero bendecidos también para vivir bajo su pacto. Dios prometió, Dios les promete a esa nueva comunidad y por medio de ellos a nosotros hoy también, que Él preservaría la vida de los pecadores, que no los eliminaría por su pecado físicamente hablando. Esa es la segunda sección que podemos ver ahí. Dios le promete a Noé y esa primera comunidad y a la humanidad por medio de ellos que Dios no castigaría de nuevo físicamente como lo hizo con el diluvio. Que Dios tendría paciencia hasta la llegada de la simiente de la mujer para que las personas pudieran tener una opción de perdón y absolución del castigo por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al poner fe en la obra de Cristo, ya no tendrían que pagar la pena del pecado. Y ese sería el tiempo en que Dios aguardaría. Ustedes y yo ya vivimos de este lado de la cruz. La redención está aquí ofrecida gratis, por gracia, a todo aquel que ponga su fe en la obra de Cristo, para que la pena por nuestro pecado, del juicio de Dios por nuestro pecado, no tengamos que sufrirla. Ahora, versículo 9. Yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia. Un pacto es la determinación sellada de Dios para siempre, de que algo va a hacer en pro del grupo al cual hace el pacto con. Voy a repetírtelo. Un pacto es la determinación sellada, garantizada de que Dios va a hacer algo, de que Dios promete algo y que va a cumplir ese algo. ¿Sí? Normalmente pone reglas para disfrutar y recibir eso que Él prometió, pero cumplir esas reglas no lo evitan a uno de recibir lo que ha prometido. Entonces no va a castigar el mal físicamente como lo hizo con el diluvio. Usted ve un montón de gente hoy para arriba y para abajo haciendo lo que ellos quieren y no se mueren, ¿verdad? Entonces no depende, es un pacto incondicional. Dios es el que lo ejecuta y lo prometió. Número 2, ha hecho un llamado a ser responsables produciendo vida dependiente de Dios. Administrar la creación de manera dependiente de Dios, ¿cierto? Y también a valorar la vida y protegerla. Si las personas no lo hacen, Dios no quita lo que ya prometió. Saben, también nos dejó una señal por recordatorio. Y ahora habla del arco iris. Puede levantarme la mano si usted ha visto un arco iris en su vida. Levante la mano. Hay algunos que no han visto un arco iris en su vida. No puede ser. Ay, lo siento mucho. Yo le voy a traer, le voy a mandar por el celular una foto de uno para que usted pueda ver. ¿Saben? Este es el punto del arco iris. Usted vio esta mañana que estaba tronando y lluvia. Usted sabe que el arco iris quiere decir que cuando llueve mucho, ya no tenemos que temer. Ya no tenemos que tener que
un diluvio podría ser la final pena de Dios para castigar nuestro pecado. Ahora ustedes y yo vivimos en el nuevo pacto. Dios ha ofrecido no sufrir las consecuencias y la paga del pecado, y entregó a su Hijo en la cruz para que no tengamos que recibir la pena del pecado. ¿Cuántos aquí hemos recibido a Cristo como nuestro Señor? ¿Puedes levantar la mano? Entonces, ¿qué disfrutamos domingo tras domingo aquí? Celebramos que en Cristo hemos sido hechos salvos, que hemos sido perdonados. Eso es lo que celebramos y eso es lo que adoramos y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. En Cristo hemos sido perdonados. Mis hermanos, ahora los dos pactos están vigentes. Los dos están activos. El pacto de Noé y el nuevo pacto. El pacto Noé aplicado a todos los seres humanos. El pacto de gracia a los que por fe han creído en la obra de Cristo. Quiere decir que cuando vemos el arco iris, necesitas recordarte que el juicio Dios lo tornó en paz entre los hombres. Cuando veas el arco iris, tienes que recordarte que tus pecados han sido perdonados. Cuando veas el arco iris, necesitas recordarte que no tienes que temer nada de lo que te pueda pasar, como si fuera eso castigo por lo que hemos hecho. No, porque ya Él lo castigó en la cruz. Lo que pase es parte del plan soberano de Dios. Cuando veas el arco iris, gózate en tu salvación. Es un acto, es un símbolo, algo que ya existía, que Dios lo enviste con un significado nuevo. Que Dios te ama, que Dios es fiel, que Él es fiel a su carácter, que Él te cuida, que Él está con nosotros porque somos su iglesia. Mira cómo termina la canción que acabamos de cantar. Y recuerda la próxima canción que ahora el pastor Tino nos va a dirigir y que el grupo de hermanos nos van a dirigir. Que hablan sobre su misericordia, que es nueva, que es grande, que es siempre constante. Dice la canción que acabamos de cantar: Cristo mi roca firme, anclado estoy en Él. Aunque todo esté perdido, feliz en Él siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará. Fue fiel por generaciones, ¿por qué me ha de fallar? Él no me fallará. Él no. Amén. Ese es el Cristo en el que hemos creído. Y esa es la fe que vivimos y que le enseñamos a nuestros hijos y que le damos testimonio a nuestros hijos. Oremos.